Se ha hablado mucho o muy poco o casi nada sabemos nosotros, los pentecostales, yo estoy hablando nosotros como pentecostales, sí, de lo que significa la Reforma. Todos hablamos de Martín Lutero, de las 95 tesis, ¿cierto? Y que es un poco lo que más se escucha en el medio evangélico, pero no tan solo en el medio evangélico, sino en el medio secular también. Me sorprende que la Reforma protestante se hable más en el mundo secular que en el mundo de la Iglesia entre nosotros. Estas 95 tesis sin duda dan origen a la Reforma protestante que este año se cumplen justamente 500 años. Pero estas 95 tesis, pastor, no fueron una sola ocurrencia de un sacerdote al protestar contra ciertos abusos y errores de la Iglesia de la época, sino que hay otras razones que impulsaron a Lutero. ¿Cuáles son esas otras razones, pastor, que originaron la Reforma protestante? Bueno, en principio sabemos que las indulgencias, que era la remisión o el pago de los pecados, donde Martín Lutero quedó horrorizado en dos ocasiones, primero en el año 1505, cuando Lutero va a Roma como estudiante, y después cuando este verdugo llamado Juan Tetzel viaja a misma Alemania a vender indulgencias como si fuera a vender Super 8 en las micros. Y esto, además de estas tesis, estaba el abuso papal, donde este abuso llegaba a niveles, terroríficos por parte de los papas hacia el pueblo, donde el pueblo tenía que soportar las bestiales actitudes que ejercía en aquel tiempo el papado. Hay un entorno yo siempre digo, un entorno de la leña que se fue creando para que Lutero en el 1517 encendiera esta bomba atómica. Aparte de este abuso papal, la lectura misma de la Biblia, que hoy día nos llama también estos 500 años a abrir la Biblia, a volver a las fuentes de las Escrituras. En aquel tiempo no había una Biblia como hoy tenemos aquí enfrente de nuestra mesa, unas Biblias en castellano o en español. Todas las Biblias eran en latín, aunque sí estaban los manuscritos y textos griegos y textos hebreos, pero no había un texto vernáculo o del idioma natural, tanto de los diferentes países en cuestión, de Europa al menos. Todo era en latín, y Martín Lutero, y conjunto a otros prereformadores, intentan volver a las fuentes, pero hacer esta palabra de Dios hecha viva en la misma gente, en el pueblo, trayéndole este idioma vernáculo. Estaba prohibido para el pueblo, para la gente, para el populacho, como bien se dice, leer la Biblia, incluso citarla a viva voz, porque era como una herejía el poderla mencionar. Por tanto, este entorno, esta leña que fue causando, era el volver a la fuente de las Escrituras. Y no que el Papa dijera lo que él dijera como que fuera la palabra de Dios. Otro punto importante que también vio Lutero o se vio en ese ambiente era la cuestión del purgatorio. Como también por ahí lo mencionó, no sé, tibiamente, la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el purgatorio había algo más que eso. Otro punto también fundamental en este rodaje es la salvación. La salvación es por fe, la salvación es por gracia. Ya no es por las obras que yo haga, porque yo puedo ser un hombre muy bonachón, tener mucho dinero, hacer muchas obras sociales, y eso no me da el paso, el privilegio a que yo sea salvo en el Señor. Qué bien, son aspectos muy importantes que sin duda van marcando una época de una perspectiva religiosa. La reforma protestante del siglo XVI no solo abarcan aspectos religiosos, ¿ya? ¿Qué otros aspectos de la sociedad abarcó la reforma protestante, pastor? Bueno, ahí yo podría enumerar un sinnúmero de
de temas que incluso hay el libro y acá justamente los días miércoles otros pastores y pastoras han mencionado. Y quiero recordar del año más antiguo, donde el año 1000 aproximadamente, viene la peste negra, donde esta enfermedad o este virus que surge a través de todo el continente europeo, había miedos. El miedo a morir en una enfermedad, en una peste. El miedo a las supersticiones, donde en aquel siglo las supersticiones eran pan de cada día. Y algo bien contradictorio que pareciera como muy extraño, pero era también el miedo a morir de hambre. En los aspectos religiosos que ya conocemos mucho también, hay una decadencia moral y espiritual fuertemente en el clero. El clero estaba hablando, predicando, animando, pero dentro de sus mismas basílicas, llamémoslo así, sus mismos templos, entre comillas, ellos estaban viviendo de una manera inmoral y a decir basta, donde también hartos hombres cuestionan que por qué afuera la vida sigue amargada, triste, cuando dentro del monasterio, dentro de los conventos, dentro del palacio del rey y el sacerdote, el cura o el papa, se vive una orgía a todo nivel. Otro también tema importante es el humanismo, donde surge también Erasmo de Rotterdam, el humanismo, el Renacimiento con las pinturas, Da Vinci, Miguel Ángel que pinta la Capilla Sixtina, descubrimiento de América, podríamos llamarle en este entorno también un poquito más amplio. Y por supuesto, asimismo la Biblia. La Biblia era un centro especial que tenía que verse en estos temas. Además de temas religiosos, la ciencia. La ciencia desafía los conceptos tradicionales. Con este joven, digamos, Copérnico, que él empieza a decir, bueno, la Tierra es la que gira en torno al Sol, tiene 24 horas y también dura tantos días durante el año, que parecía una herejía para aquel tiempo porque ya a otro lo habían matado o asesinado. Este deseo también de Martín Lutero en Alemania, este deseo alemán, un deseo nacionalista de ya dejarse de ser explotados en aspecto laboral y otros por entes extranjeros, como ocurre en muchas partes del mundo. No nos gusta ser conquistados, no nos gusta ser dominados o manejados por entes extranjeros, y también empieza a ocurrir aquí una guerra, unas peleas en los campesinos de Alemania que querían ya por fin dedicarse a algo personal, a algo nacional. Que aquí también surge el capitalismo, donde, empiezan los negocios de manera muy interesante. Y por otra parte, la larga explotación de los campesinos, que al final empieza una revolución sin precedentes. Qué interesante, pastor, cómo este fenómeno que sucedía aquí en Europa va marcando estos ciclos, estos procesos, pero también va redescubriendo ciertos aspectos de la vida y al final, uno entiende a la luz de la historia que es el efecto de la palabra de Dios, el efecto de la Biblia. Sabemos que la reforma surge en Alemania, o estalla la reforma en Alemania. ¿En qué otros lugares de Europa afectó inmediatamente la reforma protestante? Bueno, ese de inmediato lo puedo mencionar un poquito más adelante, pero sí recalcar que este estallido también surge en Inglaterra, donde Juan Wycliffe, en el 1386 aproximadamente, él también quería volver a las Escrituras, negaba el purgatorio y también le aborrecía esta autoridad totalitaria del mundo papal. Por su parte, el mismo Alemania, acá en Inglaterra, Juan Hus, que él también empieza a hablar de estos mismos temas basándose en Juan Wycliffe. Y más adelante,
Como hablamos de reforma, el volver a las escrituras, William Tyndale, un hombre que se le llama alguien muy importante porque empezó a traducir la Biblia a su idioma inglés. Y recibe pelea, recibe cuestionamiento, tuvo que andar escondido, arrancando del clero porque quería matar lo que este hombre estaba traduciendo la Biblia sagrada en latín a los otros que era en el idioma inglés. Estos tres personajes que son del habla inglesa, conjunto con Lutero, que es de la parte alemana, también surge en Suiza, donde Ulrico Zwinglio, Thomas Munzer y Menno Simon, que dan también una gran importancia a la reforma radical. Ellos también tenían sus puntos importantes que empieza Alemania a expandir a todo el continente europeo, donde empieza a estallar esta reforma tan interesante. Empieza también por los Países Bajos, Noruega, entre otros, Holanda, con el mismo Erasmo de Rotterdam, que era de Holanda, con un pensamiento humanista. En Italia, este caballero y joven Jerónimo Savonarola, que la hace también importante en Italia, aunque con menos importancia, con menos detalle, pero no relevante, porque también hay puntos muy importantes en Savonarola. Y por supuesto, donde quería llegar ahora, en Francia. En Francia está la persecución más importante, más encarnizada, más sangrienta de los evangélicos nacidos por alguna manera de la Reforma o de las predicaciones de Juan Calvino, donde surgen los hugonotes. Estos cristianos valientes, osados, que amaban al Señor, que amaban el Evangelio. Y aquí empieza esta iglesia a ser perseguida brutalmente por más de 270 años, sin descanso, pero ellos, como fieles seguidores de Cristo, no se dan por vencidos. Yo pienso que estos evangélicos hugonotes es el ícono nuestro, que es resistid, como decían los hugonotes, resistid, resistan, porque en esto Dios siempre va a dar ganancia, va a dar temas. Y por supuesto aquí ya para ponerle la guinda a la torta en las cosas más desastrosas, la carnicería de los cuchillos largos, de la matanza de San Bartolomé, donde por una traición infame mueren muchos cristianos en manos de estos verdugos que después fueron llamados las dragonadas, que tenían una vestimenta especial, que emitían mucho ruido, y cuando la ciudad que venían estos dragonadas, se arrancaban porque sabían que venían solamente a matarlo. Y en esta batalla San Bartolomé, que causa el efecto final de alguna manera en toda Europa, que circuló este estallido alemán de Martín Lutero, que es la explosión más terrible que podamos tener en la historia protestante. Interesante entonces cómo se va desarrollando este periodo histórico, pero también entender hoy día, pastor, entender que el servir al Señor no implica un camino sembrado de alfombras, sino que implica un camino a veces de pagar precios muy altos. Claro. Un poco usted detallaba estos aspectos más negativos de este cambio de la reforma, pero todo movimiento, por supuesto, trae consigo consecuencias. Usted hablaba de aquellas consecuencias negativas, que son las persecuciones, las muertes. Esto de poder difundir la palabra trae consigo entonces cosas adversas, pero también hay factores favorables, ¿cierto? A juicio de la historia, de acuerdo a los conocimientos que hoy día se tienen, ¿cuáles fueron los factores favorables al triunfo de la Reforma y su complejo doctrinal? Claro. Bueno, antes de partir, por un lado está el gozo de la victoria que tuvo esta Reforma protestante. Y por otra parte, como bien decíamos, una tristeza por el lamentable
hecho de que muchos cristianos nuestros, hermanos en la fe, hayan muerto con crueldad. En este punto que menciona, que pregunta, hay principios que son, por supuesto, la base de estos beneficios positivos que nos dan hoy día con alegría, con tranquilidad. Estos principios son la Biblia, donde acá tenemos también una Biblia en Mapudungún, donde esta Biblia es muy interesante, que es un principio de la Biblia. No hay intermediario entre Dios y los hombres, y solo fe, solo Jesucristo. Usted me preguntaba qué factores positivos tenemos. Por supuesto que tenemos una enormidad de factores positivos y favorables. Primero, libertad de conciencia, libertad de examen, libertad de yo también poder interpretar la Biblia a la luz del Santo Espíritu en mi vida. Y esto de la libertad de conciencia, que es la facultad natural que tenemos todos los hombres y mujeres en el pensar libremente. Otro punto favorable que nos dio esta reforma, libertad de expresión. Hoy día tenemos televisión y podemos tener libertad de expresión de decir lo que pensamos abiertamente sin que nadie nos mande a la hoguera. Y por supuesto, el ícono más importante de expresión o de libertad de expresión fue cuando Martín Lutero clavó las tesis en la iglesia de Wittenberg, una expresión de libertad donde él tuvo esta actitud, este ímpetu de clavar con un clavo de 4 estos fragmentos en la puerta. Libertad de expresión. Hoy día, ya que estamos en tiempos de elecciones o de reformas o de movimientos, ¿cómo no recordar la expresión de libertad de los jóvenes estudiantes secundarios, la Revolución Pingüina, donde también tenemos mucho que decir? Expresión de libertad. ¿Qué mejor expresión de libertad cuando Martín Lutero se juntó con Ulrico Zwinglio para conversar, para dialogar? No hubo acuerdo por diferentes razones teológicas, no hubo acuerdo, pero sí hubo una manera de conversar tranquilamente sin que uno al otro lo mandara a la hoguera. Estos beneficios que también tuvimos, el impulso a la democracia. En aquel tiempo solamente estaba el feudal, el poder absoluto, donde ellos mandaban y se hacía. Hoy día, reitero, estamos en tiempo de elecciones donde cada uno puede libremente tomar su voto, ir a votar y elegir a quien lo identifique más o a quien le guste más en su pensamiento social. Las ciencias que son lo más importantes. Partimos por la peste negra en Europa y que hoy día un resfrío, ¿qué hacemos? Me tomo una aspirina, me tomo una dipirona y tengo ya mi salud recuperada. Claro, Fleming descubre la penicilina en el 1928, que nos da libertad a salud. Entonces, eso es tan importante en estas materias. La medicina empieza a crecer de manera interesante en todos los tiempos. Y a la misma vez, podemos hacer también un descanso. No, el tiempo se apremia en la televisión, sin duda, pero hay muchas cosas que hay que hablar de la reforma. Está en corto el tiempo, pero queremos estar en el próximo programa. Queremos agradecer a nuestro pastor Manuel Mosqueda, sin duda lo vamos a tener de nuevo, porque hay muchas cosas que hay que hablar. Solamente dos preguntas, dígame sí o no, ¿fue necesaria la reforma? Por supuesto que sí. ¿Hoy día es necesaria una reforma? Por supuesto que sí. Gracias, pastor, gracias por su participación. Querido hermano, querida hermana, muchas gracias por esa sintonía. Nos veremos hasta el próximo programa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un deseo de todo corazón para usted.